Al amanecer, en las afueras de Envigado, Colombia, una tranquila zona industrial parpadeaba en las pantallas de radar de la inteligencia naval estadounidense. Un pico de tensión, anormal, rítmico y lo suficientemente fuerte como para iluminar un astillero, se originó en un almacén registrado como taller de reparación de camiones. En cuestión de minutos, la señal se retransmitió a través de la red interinstitucional, la oficina del FBI en Bogotá, la Policía Nacional de Colombia y el Centro de Fusión de Inteligencia Naval en Key West. Algo dentro de ese garaje consumía más electricidad que una pequeña fábrica. Durante 3 meses, analistas conjuntos habían estado rastreando flujos de carga sospechosos entre Metalene y el Caribe. Camiones con manifiestos en blanco, empresas fantasma que transfieren fondos a través de Panamá y Hong Kong, y ráfagas de radio encriptadas cerca de la frontera venezolana. Cada pista apuntaba a una sola cosa, una operación de cártel que se escondía tras la máscara de una industria legítima. Ahora, el patrón había convergido en un único lugar. Envigado no era nuevo en las fuerzas del orden. Fue en su día el corazón del imperio de Pablo Escobar, reconstruido tras décadas de caos. Pero lo que vieron los investigadores esta vez era mucho más avanzado. Un cártel que opera como una corporación, con una logística, química y arquitectura financiera diseñadas para evadir cualquier nivel de detección. Los servicios de inteligencia sugerían que el sitio pertenecía al clan Delo, respaldado por la tendencia venezolana Aragua. Ambos gestionan una red crossover valorada en miles de millones. Si la señal era real, esto no era una simple redada antidrogas. Era la puerta de entrada a un consorcio industrial global. ¿Podrían Washington y Bogotá impedirlo antes de que el próximo envío llegara a las costas estadounidenses? Si quieres ver cómo se desarrollan operaciones reales más allá de los límites de la ley, donde Estados Unidos, la Marina y el FBI unen fuerzas para detener imperios criminales globales, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte el próximo secreto que revelemos. A medianoche, la situación había pasado de la sospecha a la casi certeza. El modesto edificio señalizado como taller de reparación de camiones en Envigado no era un taller mecánico en el sentido convencional, sino un complejo industrial deliberadamente camuflado, diseñado para producir narcóticos a una escala normalmente asociada con la fabricación legítima. Imágenes satelitales de alta resolución, imágenes térmicas y horas de sobrevuelo de drones revelaron una huella y una firma térmica que no coincidían con las de un trabajo mecánico ligero. En cambio, el compuesto irradió ciclos constantes de alta temperatura durante toda la noche, una señal inequívoca de un procesamiento químico continuo bajo el suelo de hormigón agrietado. Posteriormente, los investigadores encontraron 5 reactores de acero inoxidable, cada uno aproximadamente del tamaño de un automóvil compacto y conectados a una red de bombas, condensadores y paneles de control automatizados, una configuración capaz de producir más de 2.000 libras de metanfetamina cristalina por semana cuando funciona a plena capacidad. El resultado fue una pureza del producto que rara vez se veía en la calle. Las muestras analizadas posteriormente dieron como resultado un 99,3%. Un nivel que impulsó la cadena de suministro desde el tráfico artesanal hacia la fabricación industrial. Los investigadores financieros y cibernéticos transformaron ese panorama técnico en un mapa operativo. Los análisis de transacciones bancarias rastrearon repetidos flujos de millones de dólares a través de una cadena de entidades fantasma registradas en Panamá, Curacao y Hong Kong. Y el movimiento de fondos se ajustaba a una cadencia organizada en lugar de a transferencias criminales esporádicas. Cada punto de la cadena financiera estaba oculto por capas de cifrado y cuentas intermediarias que reaparecían en los libros contables como asientos desinfectados, ingresos logísticos, adquisición de equipos que enmascaraban la verdadera mercancía. Durante aproximadamente 3 meses, los equipos cibernéticos y las unidades de delitos financieros habían estado reconstruyendo estos rastros anonimizados mientras la inteligencia de señales trazaba un mapa de la logística sobre el terreno. Camiones fantasma con placas clonadas que apagaban sus transpondedores cerca de puntos de entrega muertos. Almacenes silenciosos que solo aparecían en capturas esporádicas de cámaras de seguridad y aumentos repentinos en el consumo de energía en todo el cinturón manufacturero de Colombia que coincidían con las ventanas de procesamiento nocturnas.
La vigilancia física completó el resto. Los drones de la Fuerza Aérea Colombiana que volaban a baja altura para evitar ser detectados confirmaron una serie de decisiones de ingeniería destinadas a ocultar la escala y mantener la producción. Se descubrió que los contadores eléctricos principales que alimentaban el complejo habían sido manipulados o reprogramados digitalmente para subestimar el consumo registrado, una modificación que ocultó un consumo masivo de kilovatios hora a los monitores de la compañía eléctrica y enmascaró el verdadero costo del funcionamiento continuo. Los gases de escape que deberían haber sido procesados a través de depuradores y chimeneas fueron desviados a falsos conductos de ventilación disfrazados de escapes de camiones, desplazando así las emisiones visibles al sistema municipal de alcantarillado y al río en lugar de al aire libre. Si bien un túnel construido deliberadamente conectaba la pared trasera del complejo con un muelle abandonado en un afluente menor, se trataba de un punto de carga nocturno previsto donde se podían trasladar barriles sellados directamente a lanchas rápidas sin llamar la atención del puerto. Entre el 8 y el 10 de octubre, la información fluyó como un lazo que se apretaba cada vez más. Las constelaciones de satélite siguieron un convoy de camiones de caja que se dirigía al norte desde Envigado hacia un puerto remoto en las afueras de Varancia. Y las señales GPS, una de las cuales había sido colocada subrepticiamente semanas antes en un vehículo sospechoso, se activaron cerca de la costa, confirmando que la carga, estimada en 4.000 libras de base de metanfetamina, se estaba preparando para su transporte marítimo. Los analistas calcularon los valores minoristas basándose en la pureza en la calle y los niveles de distribución. Y cada envío individual se valoró de forma conservadora en cerca de $200 millones estadounidenses en el mercado minorista estadounidense, al multiplicarlo por el ciclo de rotación observado de 3 semanas. La red troncal de transporte podría transportar aproximadamente 10.000 kilogramos al año. Esas cifras transformaron el caso, que antes era una molestia local, en un fenómeno económico transnacional. Esto no era un simple contrabando. Era una fuente de ingresos con el poder de distorsionar los mercados y financiar estructuras de poder paralelas. Dentro del centro de mando conjunto, el ritmo operativo se intensificó. Las imágenes de video procedentes de drones, el tráfico de radio interceptado, las instantáneas financieras y las superposiciones de satélites se fusionaron en tiempo real en las pantallas de los analistas. Y en la sala pronto se impregnó de una sensación de urgencia que iba más allá del ritmo habitual de las operaciones de interdicción de narcóticos. Si el cártel mantuviera su ritmo de producción y envío, sus ingresos anuales comenzarían a rivalizar con las modestas exportaciones nacionales. Los oficiales de inteligencia compararon los ingresos proyectados con las ganancias energéticas en los estados pequeños para transmitir la importancia estratégica del problema. Esa proyección replanteó la misión. Lo que comenzó como un ataque policial tuvo que convertirse en una operación de interdicción conjunta porque el cártel había construido no solo la química y la logística, sino también una arquitectura financiera que seguiría funcionando a menos que se produjera una interrupción decisiva. Sin embargo, la urgencia conllevaba sus propios riesgos. La combinación del procesamiento químico a gran escala y un ataque con fuego real planteó un conjunto de problemas peligrosos. La perforación de un reactor podría generar una fuga catastrófica. Una ignición incontrolada de disolventes amenazaba tanto a los equipos de asalto como a las víctimas de trabajos forzados que se encontraban dentro. Por lo tanto, los comandantes sopesaron la necesidad de sorpresa y rapidez frente a los peligros de una ruptura violenta. Los planes contemplaban la contención, la entrada de materiales peligrosos y los corredores de rescate. Pero los analistas también reconocieron que los operadores del cártel habían introducido redundancias y engaños en el sitio. Se instalaron muros falsos que sabotearon deliberadamente los sistemas de supresión y múltiples rutas de evacuación diseñadas para crear confusión en situaciones de estrés. En resumen, el compuesto había sido construido para resistir una inspección superficial y para complicar cualquier respuesta cinética. Lo que estaba en juego era tanto humano como estratégico. Si el grupo de trabajo aliado no hubiera actuado en el plazo previsto antes de que partieran los camiones, más de 2 toneladas de metanfetamina casi farmacéutica se habrían inyectado en los mercados de todos los continentes antes del amanecer,
aumentando los riesgos de sobredosis y financiando la actividad delictiva durante los meses siguientes. Si, por el contrario, la incursión tenía éxito, la operación prometía eliminar no solo un envío inmediato, sino un nodo crítico en una cadena de suministro que abarcaba puertos, empresas fantasma y corredores financieros encriptados. Esa disyuntiva detenía el convoy o le permitía zarpar, presionando al equipo mientras los relojes avanzaban hacia el momento de la brecha. A medida que los pasos de los satélites se estrechaban y el silencio de radio se instalaba, el último informe se transmitió a través de la cadena de mando. Sincronizar la brecha de seguridad, asegurar las pruebas, rescatar a las víctimas y prepararse para explotar los dispositivos digitales en el lugar para la generación de clientes potenciales. Lo que los analistas aún no podían saber era cuán violentamente podría resistir el compuesto, o cómo una bala perdida en un entorno confinado y cargado químicamente podría convertir las decisiones tácticas en un incendio que consumiría tanto la infraestructura como las pruebas. El pronóstico era sombrío pero claro. La siguiente fase de la misión no sería un ataque quirúrgico silencioso. Probablemente desencadenaría uno de los enfrentamientos armados más feroces y peligrosos que se hayan visto en las tierras altas de Colombia en los últimos años. ¿Se movería la fuerza de tarea aliada con la suficiente rapidez como para detener el cargamento de 4.000 libras antes de que llegara al mar? La respuesta dependía de la rapidez, la coordinación y la voluntad de aplicar la precisión militar a lo que había sido una organización criminal que operaba como una empresa multinacional. La operación Puerto Silencioso pasó de la planificación a la violencia justo después de la medianoche del 11 de octubre. A la 1:30 de la mañana, un equipo de trabajo de 3 ejes se deslizó a su posición. Un equipo del FBI de rescate de rehenes rodea el complejo. Unidades de operaciones especiales colombianas en la ruta sur y observadores de la Armada estadounidense proporcionando información de vigilancia desde patrullas marítimas y radares costeros. El mando y control era preciso, con transmisiones en tiempo real de drones, señales, inteligencia y el laboratorio de analistas en Bogotá, todo sincronizado con una única cuenta atrás. El objetivo era quirúrgico. Irrumpir en las instalaciones, asegurar las pruebas y detener el convoy antes de que esas 4.000 libras de metanfetamina lleguen al mar. Cuando la carga explosiva detonó a la 1:31 de la mañana, las puertas de acero se abrieron de golpe y los operadores se lanzaron hacia adelante. La visión nocturna convirtió el garaje en una cuadrícula de sombras en movimiento. Los bidones de productos químicos relucían bajo las luces de emergencia mientras figuras enmascaradas buscaban desesperadamente refugio. En cuestión de segundos, la situación se convirtió en un tiroteo. La adrenalina y el protocolo se impusieron, pero el caos fue instantáneo. Se dispararon más de 1.400 balas dentro y alrededor del complejo antes de que cesara el intercambio de disparos. Las pequeñas salas diseñadas para el control de procesos se convirtieron en zonas de muerte y el aire se llenó de un humo acre y asfixiante procedente de la combustión de disolventes y de juntas rotas. Un único asalto inoportuno cambió las reglas del juego. Un proyectil atravesó uno de los reactores de acero inoxidable bajo el suelo y la reacción química se volvió cinética. Vapores encendidos. Las tuberías de plástico se rompieron y un infierno se propagó rápidamente por los canales de contención que nunca habían sido diseñados para soportar llamas abiertas. Los operarios se retiraron para establecer un perímetro de seguridad mientras los equipos de materiales peligrosos con respiradores se preparaban para entrar. Los sistemas de extinción de incendios instalados por el cártel resultaron inadecuados o fueron utilizados como sabotajes para crear distracciones, lo que intensificó los peligros tanto para los rescatistas como para los cautivos. A pesar de las llamas, la incursión logró sus objetivos principales. 15 sicarios del cártel quedaron fuera de combate durante el asalto y los investigadores confirmaron posteriormente que muchos de ellos eran veteranos de combate reclutados de las filas paramilitares detrás de una pared falsa y bajo hormigón calcinado. Los equipos descubrieron un alijo de metanfetamina cristalina tan pura y voluminosa que los químicos forenses tuvieron que trasladar muestras a laboratorios externos para evitar la contaminación. En total, se incautaron en el lugar más de 6.000 libras de metanfetamina de grado casi farmacéutico.
Una sala que representaba decenas de millones de dosis para la venta al público y una única interrupción catastrófica en la cadena de suministro de la organización. El costo humano reveló la crueldad que se esconde tras las estadísticas. 5 trabajadores encontrados encadenados en una bóveda trasera presentaban marcas de trabajo forzado y exposición a productos químicos, con quemaduras y lesiones respiratorias por el contacto continuo con reactivos químicos y disolventes. Los equipos médicos administraron tratamiento de emergencia mientras los investigadores iniciaban entrevistas rápidas con las víctimas para reunir pruebas penales y humanitarias. Los trabajadores rescatados proporcionaron las primeras pistas concretas que vinculaban las instalaciones de Envigado con instalaciones idénticas en otros lugares. Aunque muchos detalles permanecieron cifrados o destruidos en el incendio, los equipos forenses comenzaron a procesar la escena incluso mientras los bomberos mantenían bajo control los puntos calientes. Los laboratorios móviles catalogaron reactores, conjuntos de condensadores y columnas de destilación improvisadas que mostraban ingeniería industrial en lugar de química casera. Los analistas financieros iniciaron un análisis paralelo de los dispositivos incautados, mientras que los expertos en ciberseguridad trabajaban para recuperar los rastros GPS y los registros de interceptación que indicaran las ventanas de envío y los nodos de mando. Cada disco duro o teléfono recuperado corría el riesgo de verse comprometido por el calor, el humo o el borrado intencional. Así pues, los analistas se apresuraron a extraer los fragmentos que quedaban. Al amanecer, el complejo era solo un cascarón calcinado. Pero el valor intelectual de lo que quedaba ya era evidente. El ataque no solo detuvo un envío, sino que también destruyó un nodo crítico de la red. También había obligado al cártel a revelar su calendario marítimo. Mientras los equipos se preparaban para la siguiente fase, las conversaciones interceptadas insinuaban que los envíos estaban en marcha frente a la costa venezolana y que la batalla naval que se avecinaba determinaría si la interrupción de la operación era temporal o permanente. ¿Podría la fuerza de tarea aliada convertir un exitoso ataque terrestre en una victoria estratégica en el mar? A las 3 de la mañana. La conversación encriptada interceptada durante la redada de Envigado finalmente cobró sentido. Las coordenadas ocultas en un teléfono satelital confiscado señalaban a 2 cargueros que se encontraban a 35 millas náuticas del Golfo Paria, en Venezuela. Los buques San Miguel y Corazón del Sur estaban registrados a nombre de empresas fantasma vinculadas a Curisobli, Hong Kong. La inteligencia naval estadounidense confirmó lo que implicaba el patrón. Este era el siguiente eslabón de la cadena de $5.000 millones y el convoy ya se estaba preparando para descargar los narcóticos en lanchas rápidas con destino a las Antillas Menores. Desde los cielos, un helicóptero MH-60R Seahawk atravesó la oscuridad. Sus sensores rastrean las firmas térmicas a través del mar ondulante. Abajo, 3 puntos de radar se movían en formación, pequeños, rápidos y fuertemente armados, mientras el Seahawk descendía a 200 pies. La noche tranquila se convirtió en caos. A las 3:19 de la mañana, los proyectiles trazadores describieron un arco hacia arriba, rozando el fuselaje. Las embarcaciones de escolta del cartel abrieron fuego primero, utilizando ametralladoras pesadas montadas en agujeros de pesca modificados. El piloto viró bruscamente y disparó una ráfaga del GAU-21 calibre .50, destrozando una lancha rápida en segundos. Las llamas se reflejaban en las olas, convirtiendo el mar en un mosaico de luz y humo. A través de las comunicaciones, un destructor de la Armada estadounidense situado a 20 millas náuticas de distancia autorizó a los equipos de asalto Riva a avanzar. En cuestión de minutos, 2 lanchas neumáticas de casco rígido con 12 operadores cada una se lanzaron a toda velocidad sobre las olas hacia el carguero. El sonido de las aspas del rotor se mezclaba con el eco entrecortado de los disparos mientras los equipos de abordaje se acercaban. Los sicarios del cártel eran disciplinados. Desde la cubierta del San Miguel, respondieron al fuego con fusiles y lanzagranadas, obligando a la primera lancha neumática a romper la formación. Pero los artilleros navales a bordo del Seahawk respondieron con ráfagas de supresión, destrozando las barandillas de la cubierta superior. Al amparo de esa cobertura, los equipos de asalto se engancharon al casco y subieron por las escaleras bajo una lluvia de balas.
El encuentro duró apenas 8 minutos. Un enfrentamiento a corta distancia se libró a través de estrechas pasarelas resbaladizas por el combustible y el agua salada. A las 3:28 de la mañana, la resistencia se derrumbó. 17 miembros del cártel fueron capturados con vida. Muchos de ellos resultaron heridos. En la cubierta inferior, los agentes encontraron 2.100 libras de metanfetamina almacenadas en bidones sellados marcados como disolvente industrial y otras 1.900 libras escondidas dentro de tanques flotantes que la tripulación había intentado arrojar por la borda. El valor combinado en las calles superó los $350 millones. La bodega de los cargueros también contenía manifiestos codificados, equipos de radio y discos duros encriptados idénticos a los incautados en Envagato, prueba de que la operación marítima y el superlaboratorio terrestre formaban parte de un mismo sistema. Con la llegada del amanecer, la magnitud del ataque se hizo evidente. Los cargueros habían sido equipados con falsos mamparos y compartimentos reforzados, lo que indicaba que habían transportado docenas de envíos idénticos con anterioridad. Los registros de evidencia demostrarían más tarde que operaban en un ciclo de 3 semanas, conectando puertos en Venezuela, Panamá y Trinidad bajo banderas falsas. Cada viaje se disfrazaba de comercio agrícola utilizando conocimientos de embarque falsificados y sellos aduaneros digitales generados por servidores pirateados. Una vez asegurada la zona, buzos de la Armada inspeccionaron las aguas circundantes y descubrieron más contenedores flotantes que aún permanecían sellados y a flote. El análisis químico confirmó su contenido. Metanfetamina de alta pureza destinada a los mercados norteamericanos. Cada barril podría generar millones de dólares en ganancias. Sin embargo, juntos simbolizaban algo más. Una economía de narcotráfico industrializada que se mueve por las mismas rutas marítimas que el comercio legítimo. El éxito de la operación tuvo repercusiones en todos los canales de mando. En cuestión de horas, un grupo de trabajo conjunto tomó el control de los buques y los remolcó hacia un muelle naval seguro en Curazao. Los oficiales de inteligencia comenzaron de inmediato a catalogar los dispositivos electrónicos a bordo, sabiendo que dentro de las unidades encriptadas se encontraban las arterias financieras de todo el sindicato para Estados Unidos. Esto fue más que una simple redada antidrogas. Fue una prueba de la guerra marítima moderna contra un nuevo tipo de enemigo. Una que utilizaba manifiestos de carga en lugar de misiles, pero que operaba con la misma precisión y crueldad. Mientras el sol salía sobre el Caribe, aún se podía ver humo procedente del naufragio de una lancha motora en llamas. El agua brillaba dorada, reflejando tanto la victoria como la advertencia. El mar acababa de demostrar ser un campo de batalla, y la siguiente línea de defensa de Estados Unidos ya no terminaba en sus costas. ¿Los datos encontrados a bordo del San Miguel revelarían la magnitud total del imperio de $5.000 millones? La respuesta aguardaba en las unidades encriptadas que ahora se dirigían al laboratorio del FBI en Guántico. Para el 12 de octubre, la operación en el Caribe había pasado del combate al análisis. En un hangar seguro en Curazao, los equipos de análisis forense digital del FBI trabajaron durante toda la noche rodeados de discos duros confiscados, tabletas encriptadas y registros marítimos recuperados de los cargueros. Los datos extraídos solo de San Miguel alcanzaron las 4 tabulaciones que contenían libros de contabilidad financieros, patrones GPS y mensajes codificados escritos en un software descifrado por capas diseñado para la banca extraterritorial. Poco a poco, la estructura de un imperio oculto fue tomando forma. Los investigadores pronto descubrieron 51 cuentas offshore y 7 empresas fantasma que canalizaban fondos a través de Panamá, Curazao y Hong Kong. Las mismas cuentas vinculadas directamente a un frente logístico registrado en Venezuela y rastreado hasta el clan de Lulo y Trendie. Los analistas de inteligencia se dieron cuenta de que los dos sindicatos no eran meros socios. Fueron cofundadores de un consorcio multinacional de narcotráfico estructurado como una alianza empresarial. Cada trimestre, planean exportar hasta 20.000 libras de metanfetamina, lo que equivale a más de 100 millones de dosis individuales que circulan cada 3 meses en todo el continente americano. La comparación de los manifiestos de envío con los correos electrónicos interceptados reveló el alcance de su influencia industrial.
El superlaboratorio de Envagato era solo una de las 4 instalaciones idénticas que se extendían por Colombia y Venezuela. Cada una era capaz de generar casi $400 millones al mes, contribuyendo a unos ingresos anuales combinados estimados en $5.000 millones, a la par con el PIB de varias naciones pequeñas. A diferencia de los cárteles más antiguos, basados en la violencia y el caos, esta alianza funcionaba como una empresa, con contables, químicos y gerentes de logística que reemplazaban a los soldados, pero protegida por las mismas redes de aplicación de la ley implacables. En Quantico, los informes de inteligencia describían Salmon Harbor como un modelo para un nuevo tipo de guerra, una batalla híbrida librada simultáneamente en tierra, mar y en el ciberespacio. La coordinación entre el FBI, la Marina estadounidense y las Fuerzas Especiales colombianas demostró cómo la precisión militar podía desmantelar el crimen organizado cuando la labor policial tradicional por sí sola ya no era suficiente. Sin embargo, detrás de cada éxito, había una reflexión aleccionadora. Esto no supuso el fin de la guerra, sino simplemente la puesta de manifiesto de hasta qué punto había evolucionado. Para el mando estadounidense, el mensaje era estratégico e inquietante. El cártel moderno ya no se esconde en la selva ni en callejones oscuros. Opera a través de registros digitales, sistemas de envío encriptados y empresas de logística de apariencia legítima que difuminan la línea entre el comercio y el delito. El blanqueo de dinero se ha industrializado. La frontera entre el comercio legal y el narcotráfico prácticamente ha desaparecido. Mientras los equipos de limpieza en Colombia sellaban los restos calcinados de la planta de Envagato, los investigadores confirmaron que la operación Puerto Silencioso había desmantelado toda una red de producción, destruido 4 importantes laboratorios, incautado más de 10.000 libras de metanfetamina y capturado a docenas de altos mandos del cartel. Pero los datos recuperados apuntaban a algo más importante. Una economía sumergida que abarca 3 continentes, influyendo silenciosamente en la política, la propiedad de los puertos y las rutas comerciales. Al final, Salmon Harbor no fue solo una victoria. Fue una advertencia. La nueva generación de cárteles ya no depende de guerras callejeras ni de túneles de contrabando. Construyen industrias. Sus armas son el cifrado, las finanzas y la tecnología. Y si bien el océano puede haber engullido su flota, el modelo para el crimen globalizado permanece a flote en el mar digital. Si un imperio narcotraficante de $5.000 millones puede operar con la sofisticación de una empresa tecnológica, ¿qué significa eso para el futuro de la seguridad nacional? Dale me gusta a este video y suscríbete porque la próxima operación podría estar ya en marcha.